buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que corresponde a octavo año, que es cómo multiplicar los números enteros. Anteriormente hemos trabajado ya con números enteros, hemos visto algunas situaciones donde están presentes, cómo podemos representarlos, hemos hecho la recta numérica, algunos dibujos y también algunas operaciones. Entre ellas vimos adición, sustracción de números enteros y también algunas operaciones combinadas que tanto les gusta a ustedes. Entonces, este año vamos a continuar con números enteros agregando una nueva operación, que es multiplicar y también dividir, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el objetivo del día de hoy es, básicamente, comprender más o menos de qué se trata esto, la multiplicación de números enteros. Ya, para eso tenemos que recordar algunas cosas, y para ello, ¿qué son los números enteros? Recuerden que los números enteros, bien, acá ya ampliamos un poco el conjunto numérico porque hay algunas situaciones que simplemente ya no basta con números positivos, como contar, por ejemplo. Hay situaciones en que pueden haber o se deben utilizar sistemas de referencia donde hay números positivos y números negativos. Por ejemplo, para lo que es profundidad y altura, ya el 0 lo asocia al nivel del mar, los números positivos, ¿cierto?, a altura, y negativos a profundidad. Puede ser temperatura también, cuando hace mucho calor, ¿cierto?, son números cada vez más altos, y cuando hace mucho frío, temperaturas también, ¿cierto?, son valores más pequeños. Ahora, el 0 no necesariamente va a indicar ausencia de algo. Por ejemplo, si hay una temperatura de 0 grados, eso no quiere decir que no haya temperatura, sino que es un punto de referencia. Bien, los números enteros están compuestos de los números naturales, que son todos aquellos los números positivos. También está el 0, bien, y también están los números negativos. Vimos el concepto de inverso aditivo, que es aquel número que si yo lo sumo con el número que quiero, me va a dar 0. Y generalmente es lo opuesto. Por ejemplo, el inverso aditivo de 2 es ¿qué número sumado a 2 me da 0? Recuerden o piensen un momento. Bien, el menos 2, ¿cierto? Si yo a 2 le sumo menos 2, finalmente me da 0. O ¿cuál es el inverso aditivo de menos 5? ¿Cuánto tendría que sumarle a menos 5 para que me dé 0? Y en este caso sería el mismo número pero con el signo contrario, que es el opuesto, el 5. También vimos otro concepto que es el de valor absoluto, no sé si lo recuerdan. Y el valor absoluto, que a veces se confunde con la notación de paréntesis, lo ocupábamos, por ejemplo, quiero escribir el valor absoluto de algún número, por ejemplo de 3. El valor absoluto de 3. ¿Recuerdan lo que es el valor absoluto? Ya, hay algunos probablemente que sí lo recordaban, otros no, pero la idea, ¿cierto?, es recordar mediante esta clase. Entonces el valor absoluto de 3 básicamente tiene que ver con distancia. Es la distancia que hay desde el 3 hasta el 0. Y si ustedes se dan cuenta, yo tengo que contar acá las unidades. ¿Cuántas unidades hay? Hay 3, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de 3 es 3. También podría ocurrir con un número negativo. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 5. Y es la misma historia. Tiene que ver con distancia. Si ustedes recuerdan la distancia, vimos hartos ejemplos donde la distancia generalmente es positiva. Si ustedes ven algún instrumento de medición, una regla, una wincha, o lo que sea, generalmente los números que aparecen son números positivos. Entonces la distancia que hay desde el menos 5 hasta el 0, si ustedes se dan cuenta, son 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces esa es la distancia, independiente de que el número sea negativo. Entonces finalmente llegamos como conclusión que el valor absoluto de un número entero siempre es positivo, o puede ser 0 también. El valor absoluto de 0, ¿cuánto es la distancia que hay de 0 a 0? Básicamente es 0. Entonces si se dan cuenta, siempre el valor absoluto o es positivo o es 0. Ya va a depender, ¿cierto?, del caso. Bien, entonces ¿qué más vimos? Vimos operaciones que es la adición y sustracción de números enteros. Bien, ahí está la regla de los signos que vimos. Cuando había sustracción hacíamos ahí un cambio. Bien, eso deberían recordar. Ya, vamos a continuar entonces.
Bien, para ver números enteros, como habíamos dicho anteriormente, este año, por el tema de la contingencia de la pandemia, vamos a trabajar con el detector estudiante. Bien, ¿cuál es la ventaja del detector estudiante? Que la mayoría lo tiene, o lo tiene en físico o lo tiene en digital. Y así evitamos también, ¿cierto?, tener que imprimir material que no todos tienen acceso a él. Entonces, de esta forma facilita trabajar de mejor manera. Y hay una situación que introduce los números enteros que tiene que ver con los aviones. Bien, y hay una lectura y hay situaciones que tenemos que analizar ahí. Vamos a ver algunos de los ejemplos que estaban en esa página. Acá, por ejemplo, comienzan con algunos de los instrumentos de medición que hay dentro del avión. Y uno es el altímetro, que es un instrumento de medición que indica la diferencia de altitud entre un punto donde se encuentra localizado y un punto de referencia. Ese punto de referencia puede ser cualquiera, no necesariamente va a estar a nivel, ¿cierto?, del mar, sino que podría ser alguna altura, pero yo desde ahí comienzo, ¿cierto?, la medición. Habitualmente se utiliza para conocer la altura en que se encuentra un punto sobre el nivel del mar. ¿Bien? Y también estaba, ¿cierto?, la situación del bariómetro o indicador de velocidad vertical, que es el ejemplo donde se introducía finalmente el concepto de multiplicar números enteros. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un medidor de distintas situaciones y acá nos indica, ¿cierto?, que cuando está en cero, el vuelo está nivelado. Si está ascendiendo, ¿cierto?, se va a mover en sentido horario, y si está descendiendo, en sentido antihorario. Acá hay un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, acá está en 0 y ahora en esta posición acá está en 5, 6, 7. Bien, en este caso acá es por 100. Hay un ascenso porque se movió desde acá, ¿cierto?, del punto de equilibrio, del punto de referencia hasta acá. Hay un ascenso de 700 pies por minuto. F es de feet, que aparece ahí, ¿cierto?, en el libro en inglés. 700 pies por minuto. Entonces acá hay un ascenso, aparece, ¿cierto?, la imagen de este avión. Y en caso contrario, acá, ¿cierto?, ahora está hacia abajo, tengo acá menos, podríamos considerarlo como un número negativo, que también está dentro de las preguntas. Acá está en 7 también, pero si se dan cuenta está acá abajo. Entonces eso quiere decir que hay un descenso. Bien, entonces partiendo de esta situación hay distintas preguntas, en la cual, ¿cierto?, tenemos que ir respondiendo. Una de ellas es la siguiente, dice: ¿con qué número entero puedo representar el descenso que se muestra en la imagen a 700 pies por minuto? Si ustedes recuerdan, cuando vimos números enteros, habían distintas situaciones en las cuales yo podría asignar esa situación a algún signo. Por ejemplo, si subo, positivo; bajo, negativo; déficit, deuda, por ejemplo. Habían hartas palabras claves que nosotros asociábamos a alguna operación. Y acá, ¿cierto?, una de las palabras clave es el descenso. Entonces, yo podría representar, porque me preguntan con qué número entero podría representar esa situación, y el número entero, ¿cierto?, lo puedo representar con menos 700. No es necesario colocar las unidades porque me preguntan solamente por el número entero. ¿Bien? ¿Por qué menos 700? Recuerden que tenemos que ir destacando las palabras clave. En este caso es descenso. Otra de las preguntas que habían es la siguiente: si la manecilla del bariómetro de un avión indica el 5 por debajo de 0, ¿qué información está entregando? ¿Con qué número enteros puede representar dicha situación? Entonces vamos a dejar acá este número, el menos 700. Entonces ahora el bariómetro, ustedes se dan cuenta, ya está en esta situación, pero ahora está marcando 5. ¿Qué creen ustedes que ocurre? Fíjense lo que ocurre acá, ¿cierto? La imagen es más gráfica. Me muestra, ¿cierto?, que hay un descenso. Entonces esa es la información que está entregando. Hay un descenso, y acá como el número es 5, y acá había 7, ¿cierto? Y es 700, en el fondo tengo que multiplicarlo por 100. Entonces, si el bariómetro me muestra 5 por debajo de 0, indica, ¿cierto?, que hay un descenso de 500 pies por minuto. ¿Ya? Esa es la información que me está entregando. Entonces, para esa pregunta puntualmente hay un descenso
hay un descenso de 500 pies por minuto. ¿Ya? Ahora, ¿con qué número puedo representar esta situación? Como hay un descenso, al igual, ¿cierto?, que en la pregunta anterior, yo lo puedo representar y podemos representar esta situación con el número menos 500. Bien, entonces el menos yo lo asocio, ¿cierto?, al descenso. Bueno, hay otras preguntas también que vamos a continuar. Ya, pero acá viene, ¿cierto?, la clave que tiene que ver con la multiplicación de números enteros. Y la pregunta es la siguiente. Si el piloto de un avión decide descender a 700 pies por minuto, ¿cuántos pies habrá descendido luego de 15 minutos? Representa dicho valor con un número entero. Entonces, ¿cómo podríamos representar esta situación? ¿Ya? Entonces, hay un avión que está a una altura que no sé cuánto es. Entonces podría colocar, como no sé esa altura, está, ¿cierto?, a esa altura. Pero entonces va a descender, ¿cierto?, a 700 pies por minuto. Entonces cuando pase un minuto, ¿qué va a ocurrir? ¿Cierto? Va a descender 700. Si pasa otro minuto, 700 más. Después vuelve a 700. Y así 15 veces. ¿Ya? Sí, aquí tendría que ser las 15 veces, pero no terminaría nunca en realidad con eso. No me alcanzará el espacio. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo estoy quitando varias veces, también es equivalente a una suma. ¿Cierto? Le quito 700, después le vuelvo a quitar 700, negativo, perdón. Después le vuelvo a quitar 700. Entonces, si ustedes se fijan, yo estoy sumando varias veces un mismo número. Y eso, ¿a quién le es familiar? 700, 700, 700, ¿cuántas veces? 15 veces. De hecho, la palabra veces ya me está dando, ¿cierto?, una idea de qué se trata. Entonces, lo que creo que ya algunos lo están pensando, ese 700, ¿ya? Voy a colocarlo con paréntesis, ¿cierto?, porque el número es negativo. ¿Cuántas veces se está repitiendo? 15 veces. 15 veces. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá ahora hay una multiplicación, pero hay números enteros, es decir, hay números positivos, números negativos. También puede haber en el caso de que haya números negativos, el 0 también, que vamos a ver más adelante. Entonces, en esta situación puntualmente, para no estar restando, lo cierto, 15 veces, esa altura que yo no sé cuánto es, lo que puedo hacer es representarlo simplemente de esta forma. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Ya, también podría ser una situación de un juego, por ejemplo, donde ustedes no se están pasando una etapa y van ganando 100 puntos. Entonces gané 100 puntos, después volví a ganar 100 puntos, gané 100 puntos. Entonces, para no estar sumando reiteradamente todas esas veces, yo simplemente lo puedo representar con una multiplicación. Por ejemplo, 5 veces gané 100 puntos. Entonces sería 5 veces 100. Hubo 5 veces en que perdí 100 puntos. Entonces el hecho de perder, ¿cierto?, lo podría colocar como menos 100. Sería menos 100, más menos 100, más menos 100, 5 veces menos 100. Entonces, ahí hay otra situación. O por ejemplo, debo 25.000 pesos, después vuelvo a deber 25.500, después, perdón, 25.000, después vuelvo a deber ahora 25.000, serían 3 veces. Entonces otra situación sería 3 veces menos 25.000. Eso quiere decir que
pedí 3 veces ese valor, lo veo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos que nos podríamos encontrar para ya multiplicar números enteros. Recuerden que en una multiplicación yo tengo dos factores y el resultado de la multiplicación es el producto. No olviden eso. Entonces, en el libro aparecen algunos de estos ejemplos. Y el primero, ¿cierto?, es 3 por menos 12. ¿De qué manera también lo podríamos leer? 3 veces menos 12. Entonces, eso es igual a menos 12, pero 3 veces. Más menos 12 más menos 12. Entonces, si hago esta operación, el resultado, ¿cuánto es? Sería menos 12 más menos 12 son menos 24. Más menos 12 sería menos 36. Entonces, 3 veces menos 12, el resultado es menos 36. Pero, ¿qué ocurre si tengo menos 5 por 6? ¿Cómo puedo decir menos 5 veces 6? Si ustedes lo piensan como lo que no tiene mucho sentido. Pero lo que puedo hacer es ocupar la propiedad conmutativa de la multiplicación. El orden, en este caso de los factores, como ustedes ya varias veces lo han escuchado, no altera el producto. Entonces, menos 5 por 6 es equivalente a tener, ¿cierto?, 6 por menos 5. Si yo tengo 2 por 3, ¿cierto?, que es 6, es lo mismo que 3 por 2, que también es 6. Entonces acá puedo ocupar, ¿cierto?, esa misma propiedad. Entonces ahora yo podría decir, ¿cierto?, cuánto es 6 veces menos 5. Entonces sería menos 5 más menos 5 más menos 5 más menos 5 más menos 5. Bien, ¿cuántas veces tengo el menos 5 entonces? Ahí me falta 1, 2, 3, 4, 5 más menos 5. Ya, entonces si yo sumo esos números me daría como resultado, ¿cierto? Esto es menos 30. Entonces, menos 5 por 6 es equivalente a 6 por menos 5 y es equivalente a menos 30. Entonces, recuerden eso, la propiedad conmutativa la puedo aplicar acá, ¿cierto? Y el orden va a dar el mismo resultado. Si yo altero el orden de los factores no hay ningún problema. Ya, también podemos representar, hay algunos ejercicios que vamos a ver más adelante que de hecho están en el cuadernillo, que es para cómo podemos representar en la recta numérica. Acá tenemos 4 veces menos 6. Entonces para eso voy a ocupar la recta numérica. Bien, 4 veces menos 6 es equivalente a esto. Menos 6 más menos 6 más menos 6 más menos 6, 4 veces. Entonces primero tenemos que ubicar en la recta numérica el número menos 6. Pero después yo le estoy sumando. De nuevo menos 6, de nuevo menos 6, de nuevo menos 6. Donde yo llego finalmente es el resultado. Entonces partí acá del 0 y finalmente llegué hasta el menos 24. En el fondo, el resultado es donde yo llego finalmente, que vendría siendo hasta acá, menos 24. Bien, puede darse la situación, ¿cierto?, contraria, donde puedo tener menos 4 por 6, pero ahí podría ocupar también la propiedad conmutativa y cambiar el orden. Entonces, como les decía anteriormente, el resultado de esta operación es finalmente donde queda luego, ¿cierto?, de todos estos avances, todas estas líneas. Tengo 4 veces menos 6. Finalmente quedé acá en menos 24. Ese es el resultado. Bien, esto es simplemente para representar. Si tenemos números más grandes ya es más complicado tener que construir una recta numérica, pero para números sencillos la idea aquí es básicamente importante ocupar la recta numérica para tener otra visión de cómo podemos representar.
Bien, entonces acá había una secuencia, había un patrón que ustedes tenían que encontrar. Bueno, estaba en el libro, pero la idea es que ustedes al menos hayan intentado hacerlo. Si se dan cuenta, tengo esta siguiente secuencia: 2 por menos 2, 1 por menos 2, 0 por menos 2, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, en esta columna, la columna a la izquierda, ¿qué está ocurriendo? Tengo 2, después tengo 1. En el fondo, quité 1, voy restando 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1, y así sucesivamente. Entonces, esta columna de acá, lo que está ocurriendo es que estoy quitando 1. Esta columna se mantiene constante. Voy a ocupar ese término. Pero esta columna de acá, si ustedes se dan cuenta, tengo menos 4 y después tengo menos 2. Hay 2 de diferencia. Agregué o quité 2. Si se dan cuenta, si lo veo en la recta numérica, tengo menos 4, menos 2, me estoy moviendo hacia la derecha. Entonces estoy agregando 2. Entonces de aquí a acá agregué 2, menos 2 más 2, que es su inverso, 0. Entonces, ¿qué número tendría que ver acá? Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, ¿cierto? Tendría que ser también el 2, porque lo agregué. Y acá vuelvo a agregar 2 y sería, ¿cierto?, 4. Entonces, fíjense qué ocurre con los signos. Acá yo tengo un número positivo, un número negativo. Me da como resultado también un número negativo. Acá tengo un número positivo, un número negativo, también me da un resultado, ¿cierto?, negativo. Y acá estoy multiplicando por 0. Entonces el 0 podría estar en este factor o acá, porque recuerden que el orden da lo mismo. Entonces el resultado es 0. Y acá tengo dos números que son negativos y el resultado, ¿cierto?, medio positivo. Entonces acá hay unas reglas que vamos a tener que deducir. Bueno, acá hay algunos ejemplos solamente, pero se cumple que cuando yo estoy multiplicando números enteros, la forma de multiplicar los números enteros es igual que los números naturales en cuanto al proceso. Lo que sí hay que tener cuidado es con los signos. ¿Cuáles son los números que podrían continuar? Bueno, ya lo vimos, ¿cierto?, que era el 2 y el 4. Entonces acá podemos ocupar esta regla de los signos, que es bastante sencilla, y por favor espero que no la confundan con la regla de los signos de la adición y sustracción, que son totalmente distintos, pero también tiene que ver con los signos. Cuando yo multiplico números que tienen el mismo signo, ya sean 2 positivos o 2 negativos, el resultado siempre es positivo. Si yo multiplico, por ejemplo, 3 por 4, son 12, y también es positivo. Los dos son positivos. Acá si tengo menos 1 por menos 2 era 2, era positivo, acá también era positivo. Entonces acá yo tengo que entenderlo de esta forma. Hay dos casos simplemente cuando yo multiplique números enteros, que son cuando son igual signos o son signos distintos. ¿Ya? Entonces, cuando tengo signos, multiplico números que tienen igual signo, siempre va a ser positivo. Si yo tengo, por ejemplo, 3 por 4 que lo había mencionado anteriormente, son 12. Y si tengo menos 3 por 4, perdón, por menos 4, ambos números son negativos, el resultado también me va a dar positivo. Ya eso es lo que hay que tener claro. Estos son positivos, son del mismo signo, queda positivo. Estos dos son negativos, tienen el mismo signo y también es positivo. Pero también puede ocurrir el caso contrario cuando son signos, ¿cierto? Voy a colocar esto para este es positivo, este es positivo. El resultado también es positivo. Este es negativo, negativo y el resultado es positivo. Entonces, signos iguales, positivo. Entonces, tengo el caso también cuando son distintos signos. ¿Ya? Y ahí tengo, por ejemplo, bueno, distintos de los que están acá, puedo tener el menos 2 por 7. O puedo tener también el menos 7 por 2. Entonces, ¿qué ocurre acá con los signos? Este número es negativo, este número es positivo. Son distintos signos. Por ende, el resultado, voy a hacerlo con este color, va a ser negativo, porque son signos distintos.
Fíjense, tengo negativo por positivo, negativo. Y 2 por 7 son 14. Acá, este es negativo y este es positivo. Tengo este caso. El resultado también, no, aquí perdón, tendría que haberlo hecho mejor de esta forma. Ahí está, tengo 7 por menos 2. Entonces ahí tengo el caso de que este número es positivo y este es negativo. No importa, como son signos distintos, también va a dar negativo. Sería 14. Si se dan cuenta, es bastante sencillo. La forma de multiplicar es la misma de siempre. Si tengo un número más grande, el procedimiento es lo mismo. Pero yo les voy a pedir, por favor, que el error más común es que ustedes, cuando tienen algún ejercicio, llegan a hacer la multiplicación, todo bien, pero se olvidan de colocar el signo. Les recomiendo que primero coloquen el signo, sobre todo cuando son solamente dos números. En las operaciones combinadas ya hay más complejo. Pero cuando son dos números, primero coloquen el signo. Vean si son igual signos distintos. Y de ahí colocan el resultado, el producto. ¿Bien? Entonces, básicamente eso es la multiplicación de números enteros. Finalmente se resumen en estas reglas. Signos iguales o signos distintos. Yo creo que varias veces ya me han escuchado con esto. En el próximo video vamos a ver, o en el fondo, resolver las actividades que dejamos propuestas para que ustedes comparen, ¿cierto?, con lo que ustedes hicieron. ¿Ya? Pero antes de eso, tendríamos que resumir en el fondo lo que vimos en esta clase. Entonces hay situaciones. ¿Qué situaciones cotidianas se puede representar mediante multiplicación de números enteros? Entonces yo le nombré algunas. Ustedes piensen en algún momento cuáles podrían ser. Pueden ser situaciones de juego, cuando van a comprar. Ya recuerden las deudas reiteradas, o también puede ser ingresos reiterados. Ya, si mi mamá me dio 500 pesos, al otro día me dio 500 pesos, después al otro día me dio 500 pesos más. Aparte de estar muy feliz, ¿cierto? Puedo representar eso, ¿cierto? Como 3 veces 500, o 3 por 500, son números positivos. También podrían haber casos números negativos. ¿Ya? Las multas, por ejemplo, cuando son reiteradas y al mismo valor, también lo puedo ocupar como multiplicación. Ahora, ¿cómo podemos representar multiplicación de número entero? Bueno, vimos una de las formas aquí es representarlo, ¿cierto?, con la recta numérica. Ahí vimos solamente un ejemplo. Cuando veamos el desarrollo de la actividad del libro, nos vamos a dar cuenta que hay otro tipo de casos que también lo podemos representar. Ahora, ¿cómo se multiplican los números enteros? El proceso de multiplicación es exactamente el mismo que ustedes conocen con números naturales. El algoritmo de la multiplicación es lo mismo. Solamente lo que influye es el signo del resultado. Bien, espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan, por favor, escribir a mi correo. Bien, y nos vemos en el próximo video con la resolución de la actividad.